Moltes gràcies, president. Bien, al Grupo Català de Convergencia y Unión presentamos esta iniciativa que la hemos presentado en dos comisiones, en la Comisión de Agricultura, que estamos hoy aquí, y también la hemos presentado en la Comisión de Industria, porque entendemos de que puede ser defendida en todos sus términos porque es muy transversal. Una, porque afecta directamente a lo que sería al mundo agrario, y la otra, porque afecta al que sería el concepto tarifario y el concepto de energía. Decir que es una proposición no de ley que al no recibir ninguna enmienda, iluso de mí, pensé que era porque se aprobaría sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es un tema sensible que está en la calle, que muchos de los diputados territoriales defienden que se tiene que dar solución a este problema de los altos costes energéticos en el tema de los regadíos, y además pensé, iluso de mí, que se aprobaría porque no es una PNL nacionalista, ni es una PNL que solo aborde temas competenciales, cosas que muchas veces se nos acusa de que siempre estamos con lo mismo. Esto no es con lo mismo. Esto no, porque que yo sepa, comunidades de regantes de regadío hay en toda España y no solo en Cataluña. Por lo tanto, entendíamos que esta globalidad y atacar el problema globalmente pues tendría más receptividad por el Grupo Popular. ¿Por qué decimos esto? Porque el consumo energético es un coste importante en los trabajos correspondientes a la agricultura de regadío, por lo que resulta importante pues aplicar políticas energéticas que contribuyan a la reducción de estos costes de actividades agrícolas, y también porque ello contribuye también a la sostenibilidad del desarrollo rural. Las comunidades de regantes, tanto las de riego de apoyo como las de riego completo, necesitan pues de estaciones de bombeo para suministrar la presión necesaria a la red de distribución, por lo que son grandes consumidoras de energía eléctrica. Costes energéticos que en muchos casos en ellas pueden suponer incluso hasta del 60 al 70% de los costes de estas corporaciones. La legislación o las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de la factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos que componen la misma factura. Es aquí que hoy también vamos a debatir una PNL del Grupo Socialista referente a la tarifa eléctrica, que con diferentes palabras estamos diciendo todo lo mismo. Se tiene que incidir pues en el tema del término de tarifa eléctrica, de factura o de autoconsumo o de estacionalidad de los costes energéticos de las comunidades regantes para poder pues hacer un menor impacto en la viabilidad de estas corporaciones. Así, por lo que se refiere pues a la energía consumida, las instalaciones ya muestran una eficiencia y un mantenimiento adecuados, tal como ha sido contrastado por las autoridades energéticas. Por la cuenta que le trae, las comunidades de regantes ya son ellas mismas las que ya están haciendo de manera eficiente, la más eficiente posible, su gestión energética. Por lo tanto, ya han hecho acciones, como por ejemplo participar en ofertas conjuntas y en subastas colectivas para conseguir el mejor precio en estas tarifas del mercado. Pero lo más importante quizás sería el segundo elemento, el término de fijo de potencia o potencia contratada en los diferentes periodos tarifarios. Cabe señalar que las comunidades de regantes tienen un consumo energético estacional, al que no se ajusta la tarifa estacional regulada, y se ven obligadas a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como también para los meses de alto consumo energético. Además, deben contratar obligatoriamente en cada periodo tarifario una potencia mayor o igual a la del periodo tarifario anterior. Así pues, de acuerdo con el Real Decreto 1164/2011 y con la orden ministerial, esto está produciendo desde el año 2012 unos incrementos del 115% en la tarifa 6.1 y del 125% en la tarifa 3.1. En definitiva, lo que estamos haciendo hoy nosotros es también hacer de altavoz de la reivindicación de las comunidades de regantes y también apelar a la sensibilidad que creemos que tienen, porque así lo han manifestado también públicamente en diferentes foros, de que es un tema que se tiene que solucionar. ¿Y cómo se soluciona este tema? Pues solo entendemos que aplicando no solo un término economicista, como se decía antes, sino aplicando un poco de sentido común. ¿Y cómo se aplica el sentido común a la tarifa eléctrica o a los costes energéticos? Pues una manera es dar la posibilidad de contratar la potencia de manera diferenciada para cada mes del año o por tramos de año ajustada a las necesidades del riego.
O una segunda opción sería adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red. Yo decía antes al principio de que no era un tema exclusivamente catalán y por eso que no era una PNL nacionalista y de la cual teníamos que vigilar que no fuese casi que podamos aprobar algo que después se nos podía retraer, porque, por ejemplo, titulares de prensa, el regadío andaluz cerrará la campaña más cara de su historia por la subida de las tarifas eléctricas. Una información, por ejemplo, de Europa Press. O no es cierto que no se puede hacer medidas o excepciones en el campo eléctrico a nivel tributario y de impuestos, porque, por ejemplo, Hacienda, otro titular de otro diario, de otro periódico, exime a varios sectores industriales del impuesto eléctrico, como pueden ser las cementeras, vidrio, aluminio, metalúrgicas, entre otras. ¿Por qué no entender que en las comunidades de regante, como sector también industrial importante para poder generar riqueza en nuestra primera base de la economía productiva, por qué no puede tener un trato diferencial o especial y no tener que soportar la carga tan potente del coste energético? Es por eso que pedimos desde aquí el soporte del mayor grupo posibles. Esperábamos, de verdad, que podríamos tener del Grupo Popular y, en cualquier caso, se lo pedimos otra vez en público y a través del micrófono para ver si le hemos podido convencer en esta intervención. Muchas gracias.